José y Juan Carlos son vecinos de la zona de El Follel. Nos van a comentar una situación que están viviendo, que de golpe y porrazo fueron a ver el título de propiedad, pero estaba a nombre de otra persona. Ellos sostienen que nunca vendieron el campo. Vamos a consultarles, a ver. Sí. ¿Cómo le va, don José Salvador? Bueno, los Fuchiles son una de las familias más viejas de acá pionero de la zona. del lugar, ¿sí? Su abuelo llegó allá por el 1900. 1800, hace rato. Y nosotros estamos, o sea, yo nací en el lugar, él también. Estamos hablando de Río Follel. Río Follel. Paraje Puente Viejo El Follel hoy se denomina. Sobre la ruta 258 es ruta nacional, ¿sí? Tenemos un campo heredado de parte de mi abuelo que figuraban 2.500 hectáreas de campo fiscal, lo cual mi viejo durante él permaneció ahí, solicitó el campo, ¿sí? Y se lo dieron, le aceptaron la solicitud del campo por 2.500 hectáreas y en el año 1975 más o menos, llegó la plaga de los pinos a esta zona, ¿sí? Y surgió una camada de ingenieros agrónomos nuevos, recién ingresados a la provincia, y le empezaron a sacar las hectáreas de campo, a achicar el campo, ¿sí? Plantando pino. Forestaban para la provincia. Forestaban para la provincia. Hoy, digo yo así, como ciudadano argentino nacido en esta tierra, bendita tierra de la Argentina, no tenemos derecho a nada. Yo tengo de mi parte, en el campo de mi viejo, plantadas 2 hectáreas de pino, ¿sí? Con mucho sacrificio, con mucha miseria en este lugar. Yo hoy no soy dueño de cortar los pinos ni para hacerme una casa. A ver, don José Sí. Salvador, hoy el campo, ¿a nombre de quién está? Todavía no lo sé porque no me dicen. Unos dicen que es pariente, otros dicen que es Pérez Martínez, otros dicen que no son ellos, son otros, y que hay una sociedad. Pero en concreto, su padre vendió el campo, ¿sí? Sí. En forma fiscal y como debe ser hace Claro. años. ¿Y luego qué pasó? Con el pasar del tiempo, el campo pasó a otra propiedad, está a nombre de usted, ¿a nombre de quién? ¿No saben concretamente? Hoy en la actualidad está a nombre de mi madre, ¿sí? Pero lo redujeron de tal manera que hoy mi madre tiene 60 hectáreas nomás, De las De las 2.500. de las 2.500 que eran antiguamente. ¿Cuántos de los Fuchiles están viviendo allí? En este momento estoy yo como representando a mis 5 hermanos que tengo y a mi madre, ¿sí? Por eso, hoy quiero yo pedir, y por este medio que se dé a conocer, todo lo que han hecho en ese lugar y que se investigue. E incluso pido que me investiguen a mí, qué clase de ciudadano soy, ¿sí? Vamos a consultarle también a Juan Carlos, otro de los hermanos. ¿Ustedes sospechan de alguna manera fraudulenta Sí. de Juan Carlos de que la tierra pasó a manos de otra persona? Sí, sí. En este momento hay figuras como que están ahí, Parenti, Juan Carlos Parenti, Chalela, José Chalela. Y bueno, a José Chalela, según dice que la provincia le dio 200 o 300 hectáreas en el campo nuestro. El campo que, recordemos, originalmente era de 2.500 hectáreas cuando su padre lo solicitó y ahora a su madre le quedan escasas 60. Sí, exactamente. ¿Qué están pidiendo en concreto? ¿Que les devuelvan las 2.500? Sí, y que lo reconozcan como ciudadano y como los derechos originarios de nuestros abuelos y nuestros padres. ¿Ustedes han llevado sus quejas, su reclamo ante el gobierno, han puesto algún abogado? En este momento están el número de expedientes en la legislatura en Viena, que según dicen que van a entregar todo lo que
lo mal hecho que hizo la provincia y lo mal hecho que las ventas más leche, qué sé yo, se lo van a devolver a los ciudadanos. Pero hasta ahora a mi hermano no le dejan ni cortar un par de leche. José, ¿usted cómo pasa los inviernos, toda vez que no lo dejan ni siquiera cortar leña para calefaccionarse, Sí, bueno, o vender estas 2 hectáreas de sí, escúchame, yo te digo así, yo estoy viviendo lo que es nuestro, no vine a usurparle a nadie, no vine a quitar lo que no es mío, sino lo que me corresponde por herencia. Y hoy, al no estar vendido el campo, los titulares somos nosotros, ¿sí? Hoy, ¿sabes qué estoy haciendo para poder sobrevivir? Me estoy autorrobando yo mismo, ¿sí? ¿Cómo es eso? Te digo, ¿cómo es eso? Porque tengo que cortarme la leña de contrabando porque no tengo guía, ¿sí? ¿Por qué no me dan guía? Porque hay una terrible maraña entre el gobierno, y no culpo a los que están, ¿sí? Sino a los que se fueron. Tenemos en contra al director de tierra que se fue, que era Belacín, a Taí, y otros más que hubieron, que en este momento no me recuerdo los nombres. Chile, ahora el gobierno actual está investigando, quiere esclarecer esto y darle la tierra A quien nosotros nos realmente le dicen que corresponde. están investigando, sí, pero hasta el momento no tenemos ni una respuesta de nada. Cada vez que voy a una oficina a reclamar el papel que se llama certificado de ocupación de las tierras y no me lo dan. ¿Sí? ¿Su expediente dónde está? Ando trayendo parte del expediente acá. ¿Usted tiene toda la documentación que acredita que su papá había solicitado Sí, las sí, 2.500 hectáreas? sí. Acá tengo, ¿lo quieren ver? Yo lo sé. Ahora lo vamos a mirar, Bueno, ahora, yo pido esto. Si hubiera, yo no tengo plata ni mis hermanos tampoco como para poner un abogado que los defienda, pero tengo entendido que debe haber algún hombre de ley que se interese por defenderlos a nosotros como ciudadanos. Y yo estoy dispuesto a llegar a cualquier arreglo con un hombre que me quiera defender para recuperar ese campo. Hoy estoy rodeado de enemigos, ¿sí? A mí tengo un antecedente que no lo tiene cualquiera, digo así, y habrán muchos igual que yo, ¿sí? Que no lo pongo en duda en esta tierra. A mí se me ha hecho 4 allanamientos en mi domicilio por falsas calumnias, ¿sí? ¿De qué lo han acusado? De que soy un asesino, un pistolero, y yo no lo soy. ¿Sí? Digo así, yo vine a rescatar lo que era mío y no puedo venir con una onda. ¿Sí? Porque todos conocemos y sabemos que vivimos en un país donde reina la sinvergüenzada, ¿sí? Y el hombre que es de ley se lo trata de humillar, ¿sí? Y presionarlo. Digo así, no me han matado todavía porque detrás mío tengo mi descendencia, ¿sí? Hoy yo digo, no quiero matar a nadie, pero si lo tuviera que hacer, lo voy a hacer. ¿Usted estaría dispuesto a matar a Sí, alguien sí, por defender lo que es mío. ¿Sí? Concretamente, ¿qué le pide a las autoridades que puedan estar viendo estas notas? Le pido que reflexionen y que si quieren yo me presto a cualquier conferencia, ¿sí? Para aclarar el tema y con los papeles que hoy ando trayendo debajo de mi brazo, ¿sí? Para justificar de que esto es así, que no estoy inventando nada ni que vine a robar nada que vendimos, ¿eh? No está vendido el campo ni por mi madre ni por mi padre. Y si alguien lo vendió, quiero saber quién fue. Nada más. Correcto, muy Chile, muchas gracias. La palabra de...